Estamos en la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Teófilo, he traído en mi primer libro de todas las cosas que obró y enseñó Jesús, hasta el día en que, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, subió a los cielos, mostróse también vivo a sus discípulos, después de su pasión, con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles del reino de Dios, y comiendo con ellos, mandóles no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: habéis oído de mi boca. Porque Juan fue bautizado en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Entonces le preguntaron sus discípulos allí reunidos: Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino de Israel? Y les dijo: no toca a vosotros saberlo los tiempos o los momentos que tiene el Padre, reservados a su propio poder, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda la Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y al decir esto, viéndole ellos, se fue elevando por los aires, hasta que le ocultó una nube a sus ojos. Y estando atentos, mirando cómo iba subiéndose al cielo, he aquí que aparecieron cerca de ellos dos personajes con vestiduras blancas, las cuales les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha subido al cielo, así volverá como le habéis visto irse al cielo. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, estando sentados a la mesa los 11 discípulos, aparecióseles Jesús y les dio en rostro por su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, mas el que no crea se condenará. Y estas señales seguirán a los que creyeren: lanzarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes, y si beben algún veneno no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y el Señor Jesús, después de hablarles, subióse al cielo, y está sentado a la diestra de Dios. Mas ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor, que confirmaba su doctrina, con los milagros que le acompañaban. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en la fiesta de la Ascensión. Y hemos oído cómo nuestro Señor les da instrucciones a los apóstoles para que vayan a predicar al mundo entero el Evangelio, eso que Él les había enseñado. Y entonces inicia una época, la época de la Iglesia, ¿verdad? Después de la creación, hubo pues el momento en que Adán y Eva estaban en el paraíso. Después del pecado fue pues una época de esperanza, hasta la venida de nuestro Señor. Todo ese tiempo fue la espera de la venida del Mesías. Y después que el Mesías vino, pues fue la época en que Jesús estuvo entre nosotros, aquí en la tierra. Y con el día de la Ascensión, el día de hoy, termina esa época y comienza la época de la Iglesia. La época que los apóstoles, que son los primeros obispos, los primeros sacerdotes, comienzan a cumplir su misión de llevar la enseñanza de Jesucristo al mundo, ¿verdad?
En el Antiguo Testamento se vivía de la esperanza, sobre todo, pues también de la fe, claro, pero era un tiempo de esperanza, ¿no? De espera de la promesa. Y nosotros también ahorita estamos en una época que es sobre todo la época de la fe, la época de que la Iglesia ha predicado la enseñanza de Jesucristo, y es una época de la fe. También es una época de esperanza porque esperamos la segunda venida de nuestro Señor, pero es una época de fe porque es en la época en que pues no está Jesucristo con nosotros, pero creemos a pesar de que no hemos visto. Pero el testimonio de la Iglesia nos basta, ¿verdad? Y ese testimonio de la Iglesia que nos transmitió la herencia de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, la fe de Jesucristo, los sacramentos, la misa, ¿verdad? Como decía Jesús, haced esto en memoria de mí. O sea, ese es el mandato de nuestro Señor, de conservar la misa. Desde el tiempo apostólico hasta nuestros días, la Iglesia Católica conserva la Santa Misa, la verdadera misa, no la misa semiprotestante que no representa realmente el mandato de nuestro Señor. Entonces, los sacerdotes que se han reducido a un pequeño número que dicen la misa como Jesús lo mandó, con un espíritu católico, no protestante, pues son los que están cumpliendo este precepto, ¿verdad? Los que están transmitiendo la enseñanza de Jesucristo, no una enseñanza alterada o un evangelio corrompido, que le dan otro sentido al punto que destruyen el evangelio, ¿verdad? Hoy le dan sentido al evangelio, un sentido modernista, que no es lo que quiso decir Jesús, claro está, o un sentido protestante, un sentido comunista, ¿verdad?, con la teología de la liberación. Y es muy fácil tergiversar las palabras de la Biblia, pero ¿quién nos transmite, quién nos ha transmitido la Biblia, quién nos ha transmitido la tradición de la Iglesia? Pues es la Iglesia. Es la Iglesia que nos ha transmitido y que nos ha explicado qué quiere decir, qué es lo que hay que pensar, porque hay pasajes de la Escritura que no son fáciles de comprender. Entonces, ¿cómo vamos a saber el sentido verdadero? Pues Jesucristo dijo, ir al mundo entero y enseñar a todas las naciones, enseñar. Tienen los apóstoles la misión de enseñar, no de hacer un nuevo evangelio, no de crear una nueva iglesia, sino de transmitir lo que Jesucristo les ha dado, ¿verdad? Entonces él dice, y predicar el evangelio a toda criatura, es decir, el evangelio ya existía, ya había sido hecho, ya había sido dado, no había más que predicarlo, no volverlo a hacer o a cambiar. Y nuestro Señor pues dice palabras muy duras, ¿verdad? El que crea se salvará y el que no crea se condenará. Para las orejas del hombre moderno esto suena muy fuerte, ¿verdad? Que nuestro Señor diga eso, aquel que no crea se condenará. Así que en la medida que la verdad de Dios nos es manifestada, no podemos rechazarla. Y hay de aquellos que la rechazan, ¿verdad? O aquellos que bajo un pretexto u otro la rechazan. Y en la medida que la entienden, entonces adquieren ese deber, ¿verdad?, de obedecer al Evangelio. En la medida que la entienden, porque puede ser que haya personas que no han entendido bien, pero es ya una cuestión de que no comprendieron, pero en la medida que se dan cuenta, ya no hay excusa delante de Dios. Por eso también, la medida que la verdad de la Iglesia nos es manifiesta, la enseñanza de la Iglesia, ya no podemos olvidarla o rechazarla sin pecado.
¿verdad? Y eso es una cuestión de conciencia, que no sabemos nosotros qué sucede en el corazón de nuestro prójimo. Dios sí. Nosotros a veces no queremos, está bien que no juzguemos, pero eso se pasa en el corazón de cada quien, y hay personas que evidentemente sí han comprendido el mensaje de Dios, sí han comprendido dónde está la verdad y no la quieren seguir. Tal vez dan un pretexto, tal vez dan una razón. Bueno, nosotros no juzgamos su intención, pero delante de Dios, Él sí es juzgado, esa persona es juzgada. Entonces, es el gran drama que sucedió en los años 60, cuando comenzó a cambiar la iglesia y se comenzó a retocar el Evangelio, se comenzó a retocar los sacramentos, se modificó la misa, hasta la ley de la iglesia, todo la iglesia ha sido modificada. Entonces aquellas personas que se dieron cuenta que había un ataque más o menos disimulado de la fe, pues no tienen excusa delante de Dios. Y en la medida que se dieron cuenta que su fe estaba en peligro, pues debieron hacer algo, debieron reaccionar. Algunos se dieron cuenta y después, por comodidad, por no perder sus puestos, sus lugares, ¿qué vamos a hacer? Muchos sacerdotes decían, si yo me pongo en contra del concilio, ¿qué voy a hacer? Me van a echar a la calle, me voy a morir de hambre. Solo son cálculos humanos, porque aquellos sacerdotes que decidieron resistir, Dios los ha apoyado de alguna manera u otra, no se han muerto de hambre. Por ejemplo, yo también, que he tenido que resistir contra las desviaciones que hay hoy en la fraternidad, desde el día que salí de la fraternidad, pues yo he visto que Dios me ha apoyado, no me ha faltado nada. Incluso estoy mejor que antes y mucho más sereno. Y esta fidelidad es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Bueno, algunos tal vez son más duras de cabeza y no ven o no entienden. Nosotros no los juzgamos, pero sí se puede hacer un juicio en general, que sí hubo, debe haber habido en muchos esa negligencia, esa cobardía de no querer hacer algo o de proteger nuestra fe, ¿verdad? Si vemos que nuestra casa se está incendiando, no vamos a dejarla así, no vamos a quedarnos sin hacer nada. Y nuestra casa común es la Iglesia Católica. Entonces, si la están profanando, si están blasfemando con las nuevas enseñanzas, que se enseñan, lo que dice, las cosas que enseña, por ejemplo, el Papa Francisco, muchas son como blasfemias. Entonces no podemos quedarnos sin decir nada, sin hacer nada, sin denunciar eso, sin hacer reparación a Dios y decir, bueno, es que este Papa, encontrar una buena excusa, ¿no?, para decir que este Papa no se da cuenta de lo que hace. ¿Cómo no se va a dar cuenta? No es un ignorante, es una persona que ha tenido formación. Hasta un católico sencillo puede darse cuenta de que hay cosas que no se pueden decir, ¿verdad? Mucha gente se ha molestado por algunas declaraciones del Papa, pero no ha hecho nada, no ha dicho, bueno, ¿qué pasa aquí? Que hay un problema y hay que hacer algo, ¿verdad? Porque esto va a seguir así, ¿y qué va a quedar de la Iglesia? ¿Qué va a quedar de nuestra fe? Entonces, esa preocupación, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos que en nuestra familia alguien se enferma, nosotros no debemos decir, bueno, a ver qué pasa. No, tratamos de hacer algo para que se cure, llevarlo al médico,
nos preocupamos, ¿verdad?, realmente por su salud física, pero hay la salud espiritual que es mucho más importante. Y pues desgraciadamente muchos sí sufren de ceguera espiritual y no ven la necesidad, pero no es normal que no vean la necesidad, porque deberían verla. Y ahí se encuentra la negligencia, el pecado. Así que esa falta de fe, ¿verdad?, de decir, bueno, que Dios arregle las cosas, que a providencia, que Dios vaya a hacer algo, ¿no? Es que hay cosas que nosotros debemos hacer. Si en un hogar, por ejemplo, el esposo decide hacerse testigo de Jehová, la esposa debe reaccionar, debe oponerse. Si el esposo decide que los hijos van a ser testigos de Jehová, la esposa debe reaccionar. Es que ¿qué voy a hacer si mi marido ya no me da de comer? No, es que no se puede callar en esa situación. Son una de las situaciones que puede justificar una separación. Bueno, son cosas muy graves, ¿verdad? Pero hay muchos casos de esposas que se pliegan a su marido porque su marido pues es un marido y tienen que seguirlo. Pues eso es una debilidad, es un pecado. Entonces nuestro Señor dio a la iglesia los medios para difundir la verdad, y hasta dice que la iglesia daría signos o milagros, ¿verdad? Y en la historia siempre de la iglesia ha habido milagros, ha habido santos, ha habido cosas milagrosas, pero hay milagros de otro orden, que son la transformación de las almas que se convierten, las almas que viven la vida cristiana, que viven una vida de fidelidad a la gracia, y eso no se explica naturalmente, porque una persona que hace siempre la voluntad de Dios, sin tener ninguna recompensa en esta vida, sin que veamos que lo hace por un interés humano, pues es muy difícil explicar eso humanamente, ¿verdad? Que haya personas generosas que se consagran a Dios, que dan toda su vida, o que haya personas que mueren, que dan su vida por la fe, ¿verdad? Y eso a los que no tienen fe, pues dicen, pero ¿por qué esta persona hace eso? Está mal de la cabeza, o sea, no lo entienden. Porque no hay razones humanas, y eso es un hecho que también muestra la verdad de la iglesia, porque solo la gracia puede explicar eso, la acción de la gracia, la acción de la vida de la gracia, de la acción de la fe, la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que hay personas que se dan completamente a Dios sin ninguna satisfacción humana? Pues eso no se explica humanamente. Solo el Espíritu Santo puede hacer algo así, ¿verdad? Entonces, los malos, las personas que quieren la felicidad en esta vida, hacen muchos sacrificios para tener dinero, para eso, pero pues, ¿por qué? Pues porque quieren ser felices en esta vida, es la razón. Y por eso hacen todo lo que hacen. Pero una persona que no tiene nada que esperar en esta vida, ¿por qué? Y no además es una cosa de un momento, sino de toda la vida, o incluso aquellos que dan su vida, que dan su vida por la fe, como los mártires, ¿verdad? Hay en la historia muchos santos, incluso niños que pues no entendían gran cosa, pero tenían fe y sabían lo que representa el don de la fe, y dieron su vida por Dios. Niños mártires, bueno, ¿dónde sacaron esa fortaleza, esa gracia? Pues es un don de Dios, don de la iglesia. Y eso explica la presencia de la iglesia en el mundo. Entonces, si queremos hacer de la iglesia una institución humana, que todo hace por motivos humanos,
por una cierta filantropía, por un bienestar temporal, entonces ya la iglesia no es la iglesia, porque es una institución humana que busca fines humanos y con medios humanos. Esa es la iglesia nueva que han creado hoy, que se basa solo en razones humanas. Es la iglesia del Vaticano II, la iglesia humanista, la iglesia de estilo masónico, la iglesia mundialista. Y esa iglesia pues tiene como objetivo esta vida, no la otra. El Papa Francisco casi es poco, muchas veces hace sus discursos y no habla ni siquiera de Dios. Yo no digo que nunca hable de Dios, ¿verdad? Pero está disminuyendo esa intensidad de la adhesión a la fe y a la creencia en Dios y al Dios verdadero, ¿verdad? Como diciendo, sí, yo no creo en un Dios católico, entonces ¿qué cree? ¿Qué cree? ¿Un Dios masónico? Porque el Dios masónico es el que los masones dicen que es el mismo en todas las religiones, eso es el Dios masónico. Pero no, es que hay un Dios católico, es que el Dios que fundó la Iglesia Católica no reconoce las otras religiones, no las acepta. Y por eso sí, Dios es católico, pero es que Dios fundó una sola religión, es la religión católica. Entonces, si el Papa viene a decirnos que él no cree en un Dios católico, entonces ¿en qué Dios cree? Es el drama de esta apostasía organizada y que cada vez toma más los ideales de la masonería, con todas esas reuniones entre varias religiones, que es el ideal masónico, ¿verdad? Reunir todas las religiones en una sola y hacer una religión humanista, ¿verdad? Que solo busca la paz y busca la paz, pero es que la paz verdadera es la paz que viene de Dios, del verdadero Dios, de la verdadera fe. Estar bien con Dios es esa la verdadera paz. Santo Tomás de Aquino decía la verdadera paz, la verdadera paz es la tranquilidad del orden, pero cuando uno vive en una paz, en la paz del desorden, eso no es verdadera paz, no es la paz de Dios, la paz de la iglesia, no es esa la paz que Jesucristo nos vino a traer. Entonces el Papa Francisco habla de la paz y de la paz, pero sin hacer ninguna alusión a la verdad de Cristo. Y si no se hace alusión a la verdad del Evangelio, pues es la paz del desorden, que no es la paz cristiana. Y esa paz Dios la condena, Dios la desecha. No es la paz que Dios nos vino a traer. Entonces los malos, las personas que quieren la paz naturalmente, pero la paz de su desorden, vivir en su pecado, en su pecado vivir en paz, es lo que quieren. Y como ya cada vez menos la gente tiene la noción del valor de la verdad, y entonces lo que quieren es que pues no haya violencia en el mundo, no haya injusticias, no haya crueldades, pero no en la obediencia a la verdad. Entonces, para que haya paz hay que sacrificar la verdad. Vamos a sacrificar la verdad de Dios. Jesucristo dijo que el que no crea se condenará. Entonces, no, es que ¿cómo vamos a hacer que todos se condenen? No, es que mejor todos en paz y cada quien que se quede en su religión y así estamos en paz. Pero eso no es la paz de Jesucristo. El que no crea se condenará. Es muy fuerte lo que nuestro Señor dijo. Nosotros no podemos contrariar a nuestro Señor. Entonces, una vez que una persona hace la voluntad de Dios, que se porta bien, que hace las obras que Dios nos manda, pues tiene derecho a la paz,
porque sobre todo la paz de Dios, que Dios le dará ya desde esta vida, y la paz de la otra, en la cual tendrá su recompensa. Pero Dios no prometió la paz a los pecadores, porque el infierno es un tormento eterno, es una tormenta eterna, es ahí donde menos hay paz. Entonces, esa paz la creó Dios, sí, Dios creó el infierno. Entonces, la paz a todo precio no es eso, ¿verdad? La paz para los delincuentes, la paz para los que hacen daño, no es correcto. La paz a aquellos que hacen daño, pero como tienen mucha riqueza, mucho dinero, mucha influencia política, los dejan en paz. Nos dicen, no, es que esta persona es muy influyente, ¿cómo vamos a castigarla? ¿Cómo vamos a hacer esto, no? Pues es la paz de los impíos, la paz de los pecadores. Entonces, esta obra de nuestro Señor, pues persevera a través de la historia. Él se fue al cielo y la obra de nuestro Señor persevera. Jesucristo dijo, mis palabras regresarán a mí, o sea, todo lo que yo dije va a regresar a mí, no va a regresar vacío. Es decir, que todo lo que Él dijo tendrá un efecto en la tierra. Y una vez que alguien oyó esas palabras de Jesús, y bien no puede estar indiferente, no puede permanecer indiferente y decir, es que yo no quiero tomar posesión, o yo no podemos. Una vez que lo sabemos, ya no podemos ser indiferentes y decir ni sí ni no, mejor no pienso en eso, ¿no? Eso es ser indiferente, pues no. Jesucristo, aquellos que creerán se salvarán, y aquellos que no creerán, es decir, los indiferentes, se condenarán. O sea, también la indiferencia es pecado, porque la creer es un acto positivo, no es un acto indiferente, no es un acto de decir voy a pensarlo. Eso no es un acto indiferente, y es una obligación. Así que nuestro Señor no le gustan las medias tintas, nunca le han gustado, y lo dice claramente. Y así el testimonio de los apóstoles y de todos los cristianos a lo largo de la historia es el mismo, la misma enseñanza, el mismo evangelio. La Iglesia a través de los siglos ha perseverado con la misma doctrina, la misma estructura de la Iglesia, ¿verdad? Hoy ya quieren cambiar la estructura de la Iglesia, ya quieren decir, bueno, es que los que se divorcian no hay problema. Jesús dijo que no, que los que se divorcian, que se separan y que se juntan con otra persona, es un pecado. Es un pecado, Jesucristo le dijo. Entonces ya quieren cambiar eso. Jesucristo solo aceptó a los apóstoles para ser sacerdotes. Ni siquiera a su madre, la Santísima Virgen, que era la más santa de todas las criaturas, ni siquiera Jesús quiso que fuera sacerdote. Y hoy ya se habla de que se hagan sacerdotes a mujeres, se las ordene, y ya se está promoviendo eso. Poco a poco lo van a lograr, para allá van, ¿verdad? Entonces están modificando la estructura de la Iglesia como Jesús la hizo, ¿verdad? Jesucristo dijo, el que no crea se condenará. Quiere decir que solo hay una Iglesia que salva, fuera de la cual no hay salvación. Eso es un dogma de la Iglesia, eso fue declarado dogma por la Iglesia. Fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Pues si hoy alguien dice eso delante del Papa, pues va a ser un tole, se va a desgarrar las vestiduras, ¿verdad? Ese nuevo fariseísmo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Así como hubo fariseos en el Antiguo Testamento que crucificaron a nuestro Señor, también hay los fariseos del Nuevo Testamento, que son los que crucifican al Espíritu Santo, porque no lo escuchan, porque no lo siguen, porque no lo dan a las almas. Son fariseos. Y cuando alguien habla contra ciertos ideas de este humanismo,
que hay hoy consideran que es una persona mala, una persona excesiva, como así cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, el sacerdote se rasgó las vestiduras y lo mandaron matar. Así hoy también hay los nuevos fariseos que se desgarran las vestiduras cuando uno dice ¿dónde está la verdad? Que solo hay una verdad, que solo hay un Dios, que solo hay una religión que fundó Dios. Entonces ese fariseísmo actual es en cierta manera más grave también. El fariseísmo de los hombres de iglesia de hoy, ¿no? No nos quedemos, no nos dejemos impresionar por el número, ¿verdad? Porque hay personas que no, es que el número no cuenta. Cuando Jesús fue condenado, Él estaba solo, todos hablaron contra Él estaba solo. Y ahí parece que estaba ahí, por ahí andaba escondido San Pedro, nada más estaba observando, pero Él se cayó. Cuando lo condenaron, Él no dijo nada, San Pedro no dijo nada, por miedo. Es un momento de debilidad que tuvo. Pero toda la multitud, todos gritaron que es digno de muerte. Y lo condenaron por blasfemo. ¿Qué van a decir todos ellos el día que nuestro Señor aparezca sobre las nubes, que regrese a la tierra glorioso, acompañado de todos los ángeles, todos los santos, de la Virgen María? ¿Qué van a decir, verdad? Se van a tener que poner su mano en la boca, porque es lo que ellos dijeron, que Él era un blasfemo, ¿verdad? Y en su época, pues Él era minoría, porque estaba solo. Y toda la multitud le gritó contra Él. Así que hoy la gente es muy sensible a lo que dice la mayoría. No dan crédito al Evangelio, pero sí lo que dice la televisión. Sí, es que lo dijo la televisión. No obedecen la ley de la Iglesia, la ley de Dios, pero sí obedecen las reglas de este mundo. Y hay que ver cómo lo hacen, ¿verdad? Con qué celo a veces. Es una forma de fariseísmo. Esa ceguedad. Pues nosotros no queremos participar de esa mentalidad, y no es la minoría que busca, la mayoría que buscamos es la aprobación de Jesucristo, la aprobación de la Iglesia, verdadera Iglesia católica, no esa falsificación de la Iglesia que es la Iglesia del Vaticano II. Es una nueva Iglesia, es una falsificación, es una gran estafa para que los cristianos que no reflexionan pues caigan en esa trampa. Entonces hay que reaccionar correctamente, y vamos a pedirle a los santos que pues no dudaron, porque cuando nuestro Señor resucitó, cuando nuestro Señor subió a los cielos el día de la ascensión, pues sí, estaba acompañado, pero ya no era de la gran multitud que había cuando Él predicaba, cuando Él andaba en las ciudades, sino que eran solo los apóstoles, la Virgen María y sus discípulos. Son los que presenciaron, que vieron a Jesús resucitado, que vieron a Jesús que ascendió a los cielos, que vieron este milagro de la ascensión, porque Dios recompensó su fe, y después de la prueba, pues Él los recompensó con su presencia, su consolación. Pero pues no es que fuera mucha gente, pero eran el núcleo de la Iglesia, y más que núcleo era la Iglesia, porque ellos eran la Iglesia en ese momento que comenzaba, y de ahí creció la Iglesia, de ahí continuó a través de los siglos, a través de todos los problemas, persecuciones, crisis,
y la iglesia subsiste y subsistirá hasta el fin del mundo. Pero como siempre no es una cuestión de número, porque cuando hubo una época en que hubo muchísimos católicos, por ejemplo en tiempo de Pío XII, más o menos fue cuando hubo más catolicismo en el mundo, pero había un problema de tibieza que estaba instalando en la iglesia, y es por eso que la crisis que estamos viviendo hoy fue posible, porque había tibieza en los católicos. Entonces, en realidad la crisis de la iglesia no es la crisis de la iglesia, es la crisis de los malos católicos, porque la iglesia, como es una santa, católica y apostólica, no puede estar en crisis. Esa santidad, esa apostolicidad continúa intacta en aquellos que mantienen la iglesia, que la conservan. Sigue la iglesia una santa, católica y apostólica. Entonces la iglesia no está en crisis. Lo que pasa es que han sido más católicos que han abandonado, que se han extraviado, pero no en tanto que son parte de la iglesia, sino en tanto que son pecadores. Y es por eso que se habla de crisis de la iglesia, pero no, la iglesia subsistirá hasta el fin del mundo y nunca va a ser empañada su santidad, sus notas, las notas de la iglesia. Pero hay que saber buscar dónde está la iglesia, porque hoy ya es como escondida, ¿verdad? A veces cuando se hace una fogata, al final ya todo se quema, toda la madera se quema y solo quedan unas brasitas escondidas en la ceniza. ¿Dónde están esas brasitas? Ese fuego que no se ha apagado, pues es la iglesia no se apagará nunca completamente. Pero ¿dónde está la iglesia? Esa es la pregunta. Pues sigamos los criterios de todos los papas, de toda la historia, de lo que han enseñado los papas, y donde hay sacerdotes que enseñan todavía esas verdades tal como siempre las creyó la iglesia, pues ahí está la iglesia. Donde hay personas que todavía creen que Jesucristo es Dios, que todavía creen en la presencia real de nuestro Señor, que todavía aceptan todos los dogmas de la iglesia, toda la enseñanza de la iglesia, todos los preceptos de la iglesia, entonces ahí está la iglesia. Pero lo primero es la fe, porque de la fe depende todo lo demás, la práctica de todo lo demás. No podemos practicar los 10 mandamientos si no tenemos la fe. No podemos recibir los sacramentos si no tenemos la fe. No podemos ir a misa si no tenemos fe. No podemos rezar si no tenemos fe. No podemos conocer las verdades de nuestra fe, profundizarlas si no tenemos fe. Entonces la fe es la primera de las virtudes, el fundamento. Y hoy se la minimiza, hoy se habla de caridad, 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 una caridad sin fe. Pero una caridad sin fe no es caridad. Entonces vamos a pedirle a la Santísima Virgen y a los apóstoles que estuvieron presentes el día de la Ascensión, que a pesar de que Jesucristo se fue al cielo, pero ¿estamos abandonados? No. El Espíritu Santo está en su iglesia. La iglesia tiene los medios para subsistir, para continuar. Esos medios son nuestra fuerza. Tenemos la Eucaristía, tenemos la presencia real de nuestro Señor, tenemos la ayuda de Dios que desde el cielo nos la da, la acción del Espíritu Santo en la iglesia, en nuestras almas. La iglesia no está abandonada, está fortalecida, pero lo que no hay necesidad es que seamos nosotros miembros de la iglesia. La iglesia continuará, pero no forzosamente por nosotros, puede ser por otras personas. Por eso cuidado, ¿verdad? Cuidado, que seamos fieles, a la verdadera fe. Y Dios nos mantendrá en su iglesia, en la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a pedirle eso a la Santísima Virgen y la docilidad a la Santísima Virgen para que podamos recibir las gracias del día de Pentecostés, porque ese fue el precepto de Jesús. Le dijo:
no os vayáis de Jerusalén, esperad hasta que venga el Espíritu Santo, y entonces ya me seréis testigos en todo el mundo. Es el Espíritu Santo que fortifica nuestras almas y que las ayuda a realmente a dar testimonio en el mundo, ¿verdad? Es la gracia del Espíritu Santo. Entonces hay que pedirla siempre. Aquel que reza con fe, que reza con intensidad, pues sí, tiene la acción del Espíritu Santo en su alma. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos fortifique en este mes de mayo, que nos dé su presencia para que ella nos conceda esas gracias que necesitamos para decir sí siempre a Dios en todo lo que nos pida. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.